compartir hoy un pasaje que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 6. Capítulo 6. Leemos la palabra de Dios en el versículo 1 y versículo 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 6, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz de los cuatro seres vivientes decir, con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos por un momentito y pídale al Señor que le hable en este tiempo. Que los que también escuchan a través de las redes sociales, de YouTube o del Facebook o por el WhatsApp que se les envía también los mensajes, podamos ser bendecidos también los que estamos aquí presentemente en esta noche. Oremos al Señor. Padre, damos gracias en el nombre de Jesucristo, que nos da la oportunidad y la bendición, Señor, de estar delante de tu presencia. Te pido que tú nos bendigas en este tiempo, que por tu gracia, Señor, podamos ser bendecidos, edificados. Y en el nombre del Cordero de Dios, Señor, derrama de tu Santo Espíritu sobre los que escuchamos tu palabra. Toma, Señor, el control de cada uno en particular. Y usa esta palabra, esta escritura, Señor, ya que no es palabra de hombre. Cielo y tierra pasarán y tu palabra no pasará. Yo la entrego en tu nombre, Señor. Suplico que no regrese vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén, mi Rey. Gracias, Señor Jesucristo. Si tiene oportunidad de tomar notas, hágalo. Va a ser importante para que después en su casa pueda revisarlo. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, es un pasaje muy interesante. Es un libro muy maravilloso. Hay gente que dice que Jesús no escribió nada. Es falso. Este libro de Apocalipsis es de Jesús. Muchas veces el apóstol Pablo, por ejemplo, le decía a sus ayudantes, a Timoteo, a Tíquito, cualquiera de ellos, le decía, escribe, y él dictaba el libro. En el caso de Apocalipsis, si usted va al capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis 1:1, ¿qué dice allí? Allí dice la revelación, ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a quién, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel o ángelos. En griego ángelos es mensajero. ¿A quién le envió ese mensajero? A su siervo Juan. El verso 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado o feliz. Bienaventurado, ¿quién es? El que lee. O sea, usted en esta noche, en este tiempo, donde quiera que usted esté, si lee la Biblia, es bienaventurado el que lee el Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces el Señor está anunciando, y aquí dice la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1. Jesucristo es quien revela, quien da esta palabra. Y Juan no escribe lo que se le antoja. Cuando usted ve en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1, usted encuentra eso. Dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Le manda, le dice que tiene que escribir. Entonces Juan, según dice la palabra del Señor, desde el versículo 9 en adelante, dice Juan que estaba en la isla de Patmos, oyó una voz detrás de él y cuando volteó ya se encontraba él en el cielo. Eso está en el versículo 1:9. Dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra del Señor y el testimonio de Jesucristo. Y en el versículo 2 dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oyó una voz detrás de él cuando la voz habló como trompeta y dijo, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias. Entonces Juan narra primero lo que le dictaron y luego comienza a escribir lo que observa, lo que ve, porque le dice escribe lo que ves. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso.
Abra su Biblia, observa su Biblia. En el capítulo 2, versículo 8, dice: escribe a la gente de la iglesia en Esmirna. 2:8. En el 2:12, igual, escribe a la gente de la iglesia en Pérgamo. En el capítulo 2:18, igual, escribe, lo manda a escribir, 2:18. Y capítulo 3 igual, escribe, lo manda a escribir, capítulo 3, versículo 1, escribe. Entonces uno ve un proceso donde cada vez que le dice escribe, 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 y así se va por todo el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Pero en el capítulo 6, que es el que estamos tomando como base, y vamos a hablar de este tema, el caballo blanco, es el tema de esta noche, el caballo blanco. En el capítulo 6 dice: cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Entonces aquí está hablando de que, ¿quién es el Cordero? El Cordero es Cristo. Es el Cordero es Cristo. Entonces, Cristo es el único que puede abrir los sellos de aquel rollo. Cuando usted lee el capítulo 5, que es la antesala al 6, el 5, mira lo que dice el capítulo 5. Capítulo 5, vi en la mano derecha al que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Estos son los juicios de Dios. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea que hay seres bajo tierra, podría abrir el libro, ni siquiera mirar el libro. Juan dice que lloraba yo mucho porque no se hallaba ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni siquiera mirarlo. Y uno de los ancianos del cielo le dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Ese quién es? Es Jesucristo. Ha vencido. ¿Dónde venció Jesús? En el Calvario. Murió y luego resucitó. Esa es la victoria. Y cuando Cristo resucitó, ¿qué efecto sobrenatural en el mundo espiritual sucede? Cuando usted lee en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 18, usted ve el efecto espiritual de lo que sucedió. Jesús dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte, y ¿de qué más? Y del Hades. No olvide esa palabrita, Hades con H, Hades. Jesús tiene las llaves de la muerte y ¿de qué? Del Hades. Y el Hades es el infierno. Es la palabra usada para infierno en aquel idioma, en griego. Hades. También se usa en otros idiomas. Hades, Tártaro, Jena. Pero aquí es Hades. ¿Cuál es el Hades? El lugar donde van todos los condenados, todos los que se van a perder eternamente por los siglos de los siglos. ¿Van a dónde? Al Hades. Entonces él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Entonces en el capítulo 5, el Cordero, en el 5:5 dice: no llores. Dice el anciano: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar esos 7 sellos. Juan dice: miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero con el cuello cortado, o sea, inmolado. Este cordero era el cordero que se usaba en el sacrificio en los tiempos de la ley mosaica para el perdón de los pecados. Por eso Juan el Bautista gritó y dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí está el cordero, ¿en dónde? En el cielo. ¿Por cuáles pecados? Por los tuyos y por los míos. Entonces aquí dice el cordero, ese cordero venció y es el único que inicia los juicios. Es el que desata los juicios, desata los sellos, como quien dice, da el permiso para que comiencen los juicios de la ira de Dios. ¿Quién es? El cordero les da libertad para que arranquen los juicios. Entonces cuando el cordero desata esos sellos, en el capítulo 6, Juan dice: yo vi, capítulo 6:1, yo vi cuando el cordero abrió un sello, que es el primer sello. Recuerden que son 7 sellos. Son 7 sellos. Esto es una serie de enseñanzas. Lamentablemente solo tenemos un ratito para enseñar. Yo me tardo 1 año para enseñar todo Apocalipsis. Así que es un pasabocas nada más. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. O sea, el primer sello. Los primeros 4 sellos
están simbolizados por 4 caballos. El sello 1 es el caballo blanco. En el versículo 2 dice, miré aquí un caballo blanco. En el capítulo 6, versículo 3, está el segundo caballo. En el versículo 4 dice que el caballo es bermejo o es rojo. En el tercer sello, en el versículo 5, es un caballo negro. En el versículo 5, el caballo negro. Y en el versículo 7 está el caballo final, que es el caballo amarillo. Son 4 caballos. Grabó los nombres, los colores. Blanco, rojo, negro y amarillo. Los primeros 2 son blanco y amarillo. Perdón, blanco y rojo. Y el tercero amarillo. No, perdón, el tercero es negro y el último amarillo. Gracias. Entonces, estos caballos no son de bendición para el mundo. No. Son plagas. Son desastres. Son juicios. Eso es los caballos. Son juicios. Son los juicios de la ira de Dios sobre la humanidad. Pero el primer caballo, dice el versículo 6:1, cuando oí una voz que dijo, ven y mira. Y miré, dice el versículo 2, y hay un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Le fue dada una corona, o sea, él tenía la corona, se la dieron a él. Y salió venciendo y para vencer. Entonces, cuando una persona no conoce mucho la Biblia, pues parece que estuviera leyendo un trabalenguas, porque no está entendiendo el lenguaje. Recuerde que en el capítulo 1, cuando se envía el mensaje, allí dice que este mensaje se le envía para declarar este mensaje a sus siervos. Capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos. Entonces no todo el mundo entiende. Yo he escuchado varias veces la prensa, por ejemplo, los periodistas, las noticias, hablando del apocalipsis. Una fuerte lluvia apocalíptica. Una protesta apocalíptica. No. Las cosas apocalípticas involucran a todo el mundo. A la raza humana. No, que hubo un desastre en Huayco allí en la carretera. Apocalíptico. No es apocalíptico. Esto involucra al mundo entero. Entonces los juicios son globales. Igual los símbolos tienen que ser globales. Ahora, algunas personas están relacionando esto con lo que ha pasado hace unos días atrás con las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Francia, ¿no? Esto es un evento que está siguiéndose por todos los canales de televisión a nivel global. Todos los canales, por emisoras, por redes sociales, por todo a nivel global, se está siguiendo esto. Entonces, ¿qué ha pasado en esa escena? La primera escena, el protagonista de aquel evento deportivo fue un caballo, llamado el caballo blanco. Yo no sé si fue que Juan vio ese caballo. Pudo ser que Juan haya visto ese caballo. Pero allí no es que yo me imagino, que fue que yo creo, que no. Aquí es un tema que no hay tanta simbología, es un tema directo. Aquí nos están diciendo algo. Esto no pasó al azar. Este evento se invierte millones de dólares. Esto no es un juego como aquí, hermano, en una ciudad pequeña donde hacemos un partido de fútbol. No, ahí se invierten millones de dólares. Y hay millones de personas que siguen y hay miles de patrocinadores que ponen mucho dinero. Y los atletas se preparan años para ir a una competencia de esa. Entonces estamos hablando de un evento global. Y ese símbolo es un símbolo global. Entonces, ¿qué ha pasado en aquel momento? Esta fue la imagen inicial donde aparece un caballo. Esta fue la primera imagen de las Olimpiadas. Ahora, lo interesante es que cuando arranca este proceso, esto es una ilusión óptica. Lo de las alas es una ilusión óptica. Porque las alas realmente no las tiene puestas el caballo. El caballo, inicialmente salió un caballo de verdad. Un animal de 4 patas, que relincha, un caballo. Pero luego comenzaron las escenas que daban un mensaje teatral. ¿Sí? Siguiente. Ese caballo, mira las alas que están atrás.
Entonces ese caballo está escoltado por militares, pero en el paseo que hace el caballo, guía a todas las naciones. Entonces no nos están diciendo, no es algo tan oculto, ¿no? Más bien es muy directo lo que están mostrando. El caballo está guiando a todas las naciones. Aquí va el caballo, que su identidad, para el que tiene conocimiento de la cultura francesa, va a saber quién es el personaje del caballo. Y para los que leemos la Biblia, pues se supone que nosotros entendemos. De pronto ahora algunos de ustedes dirán, ay, yo no sé qué está. Puede ser que usted no lea la Biblia, pues. Pero los que leemos la Biblia sí estamos entendiendo qué nos están diciendo a nuestra cara. Ok, siguiente imagen. En este pasarela, aquí lo que sucedió es que el puente que está sobre el río en París, el Sena, este puente lo han convertido en una mesa. Entonces, de lado a lado del puente era una mesa, y esa mesa era una pasarela. Algunos nuevos artistas de moda han hecho los vestidos de los que estaban en esa mesa. Pero el tema es que en la mesa, no era que en la mesa estaban comiendo, no, en la mesa estaban bailando. Y la mesa tenía una alfombra carmesí, un rojo carmesí, un rojo sangre. Ahora, en esa mesa, los que estaban en la mesa, en su gran mayoría de personas, pues eran modelos, eran bailarines, eran artistas. Y por ejemplo, en la parte de atrás, el personaje central era una mujer pasadita de kilos, por no decir obesa, que es una activista lesbiana del LGTBI. Entonces ella estaba en el centro de la mesa y con una aureola encima de su cabeza. Y esto despertó la curiosidad de mucha gente, diciendo, ¿una aureola? ¿Quién es ella? Y al comparar esta figura, lo que, repito, no es que uno esté suponiendo que eso está los evangélicos, no. Es que el tema es que ellos levantaron un platón, dando a entender que aquí estaba el plato fuerte. Levantaron la tapa, cuando ustedes tapan un plato en un restaurante elegante. Están diciendo, esto es una mesa. Y están mostrando, aquí está la comida principal. Y está en la mesa. ¿Ves? Entonces no es que uno se imagina que no, es que están mostrándolo directo. Y la gente que está alrededor, por ejemplo, esta es una mujer con barba. Y aquí hay varios de estos personajes que pertenecen al LGTBI, ¿no? Y hay varios acá, ¿no? Atrás. Y están todos haciendo poses. Y estas poses tienen que ver con el cuadro de la Santa Cena de Leonardo da Vinci. Entonces nos están diciendo, sencillamente, esta es la mesa del Señor. Esa es la Santa Cena. Esa es la mesa del Señor. Y el pan es Cristo, que también a su vez está atrás. ¿Me está entendiendo? Es directo el mensaje. Que es un trans y es un trans. Y son trans. Ahora, lo criticable de esto por mucha gente que opinó a nivel internacional es que había niños en la mesa que eran parejas de gente de la comunidad LGTB, porque en una parte del baile hacían parejas y este hombre quedó con la niña, una niña, ¿no? Y la niña bailó en medio de personas homosexuales, lesbianas, travestis, ahí bailaba dentro de esto. La imagen pasó luego a la publicidad, donde se veían unos niños esperando al pie de unos lugares que eran como unas catacumbas. Entonces, siguiente, la comparación se hace, por eso se hace la comparación, todo este tipo de gente, hombres con senos, mujeres con barbas, estaban allí en este evento, y eso llama la atención, ¿no? Porque esto es un hombre, este es otro hombre con barbas, este es otro hombre, otro trans, este es otro trans, este es otro trans. Entonces estamos diciendo que todos ellos estaban en la mesa del Señor, en la Santa Cena. Entonces, y recuerde, siguen habiendo niños al pie de los trans, ¿no? Aquí está la niña, ¿no? Ahora, siguiente. Ok, este personaje, que es el que inicia la ceremonia, que fue el protagonista de la ceremonia, este personaje que es el caballo blanco, aparece en la escena. Y él pasa caminando sobre la mesa.
Y todos los demás que están alrededor, que es la comunidad, lo alaba, lo exalta, lo recibe, lo aplaude, lo saluda. Es una obra teatral, que curiosamente no se hizo como siempre se hace, que se hace dentro de un estadio deportivo. Lo hicieron al aire libre. En un estadio deportivo se hace porque la ceremonia es para deporte. El evento es de deporte, de esgrima, de gimnasia, natación, ¿me entiendes? De deporte. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el deporte? Siguiente. El personaje cuando pasa por encima de la mesa del Señor, lleva y recoge la antorcha olímpica, el pebetero, y se la entrega a una persona que representa a todos los famosos. Él está representando a todos los famosos. Y algunos de ustedes que siguen el fútbol saben quién es él, ¿no? Es Zinedine Zidane, el que fuera 10 de la selección y ahora de Francia, y ahora pues es técnico del Real Madrid, creo que, ¿no? Fue técnico del Real Madrid, ¿no? Ok. Entonces, este personaje famoso le recibe el pebetero a aquel personaje del caballo blanco y pasa por en medio de las naciones. Luego el pebetero va para que lo enciendan 3 deportistas en un globo grande, pero las delegaciones tienen que ir hasta el lugar donde va a estar la antorcha y tienen que pasar sobre el río Sena. Entonces ahora viene otra escena, siguiente. Ahora el caballo, bueno, en la representación sigue siendo el caballo blanco, pero esa es una máquina, ¿no? Fue una máquina, como una especie de robot que se veía corriendo. Y realmente aquí abajo había como una especie de submarino, lo llevaba arriba y lo pasó a lo largo de un buen tramo del río, desde una zona hasta otra, y la idea era pasarlo debajo del puente. El puente era donde estaba la mesa de la Santa Cena, y lo pasa debajo del puente, pero él sigue siendo el guía de las naciones. Entonces él sale y se monta en el caballo, y la Biblia dice que las aguas, las muchas aguas, representan pueblos, muchedumbres, lenguas y gentes. Ahorita la vamos a mirar. Primero vamos a ver la presentación, luego vamos a la Biblia. No, anterior. Entonces, esta figura pasa por todas las aguas y atrás de él van todas las barcas de las delegaciones por países. Ahí va Venezuela, ahí va Colombia, ahí va Perú. Todos los que han ido a los Juegos Olímpicos van atrás de él. Y él es el que los pasa bajo el puente y los introduce a su reino. Porque luego en su reino, ¿qué hace? Él llega al final en su reino y se encuentra con los niños. Los niños pasan por las cavernas y luego salen siendo ya grandes. Y es donde aparece la escena muy criticable, donde hay 3 personas sin género definido, con la bandera LGTB, donde se abrazan, abren una puerta de hotel y se meten en la puerta de hotel y cierran la puerta y entran 3. Entonces los niños pasan de ser niños por la zona oscura, salen siendo jóvenes y ahora salen siendo del grupo LGTBI. Y los 3 se abrazan, felices, saludan la cámara con la bandera en el cuello, LGTB, y entran a un hotel y cierran la puerta. ¿Qué nos están diciendo allí? Eso está pues directo. Ahí no hay curvas. Hay un mensaje de que este artista famoso va a los niños guiado por esta figura. Los niños pasan esta generación y terminan siendo esos niños gente de la comunidad LGTBI. Siguiente figura. Ahora el caballo cambió a otro color, amarillo, y vimos que en la Biblia tenemos el primer caballo blanco y el último caballo amarillo, como que abre y cierra los 4 sellos y habla de esos 4 juicios. ¿Y quién abre? El blanco. El blanco es el primero que aparece durante el momento que va por ahí. Ahora, ¿quién es el caballo en la cultura griega? Porque los Juegos Olímpicos están inspirados en los griegos.
en Grecia, las Olimpiadas de Grecia. Entonces, cuando se habló de esto, el que es leído en Francia sabe que cuando se habla de la cultura griega, en la cultura griega hay un personaje llamado Caronte. Caronte es el barquero, se llama así, barquero del río, el barquero del río, que recoge a todos los que mueren y se los lleva al Hades. Usted puede leer sobre Caronte. ¿Quién es Caronte? Usted va a encontrar que pertenece a la literatura de la mitología griega. Caronte es el barquero del río, donde llegan las almas de los difuntos, y él coge a todos los muertos y los lleva y los mete al Hades. Porque en el Hades ellos esperan el juicio para la eternidad. No pasó al azar, ¿me entiende? Este no es una cosa de títeres y que pasó al azar. No, esto está calculado, medido. Aquí hay mucho dinero que se invirtió. ¿Cuánto valió nomás ese caballo, ese robot y el submarino? O sea, estamos hablando de que aquí hay mucho dinero. Y los que lo hicieron lo tenían bien calculado y bien pensado. Entonces, siguiente. Ahora, mientras ellos pasaban por el río, cantaba esta dama, Lady Gaga, que en muchos de sus conciertos abiertamente pertenece al satanismo. Abiertamente. ¿Y qué cantaba? La canción La Cabaretera. Mientras cantaba La Cabaretera, encima de la mesa del Señor estaban bailando los trans, los homosexuales, las lesbianas, encima de la mesa. ¿Me está entendiendo qué le quiero decir? Por eso es que al otro día, el Comité Olímpico y la Presidencia de Francia piden perdón. Nosotros estamos hablando de tonterías que mi compadre me contó. No, la Presidencia y el Comité Olímpico piden perdón a todo el pueblo cristiano, católico y evangélico. Pidieron perdón al otro día y su página oficial fue cerrada y quitaron el video. Yo lo descargué, que dura más de 3 horas y media. Y puse saqué las imágenes, yo lo alcancé a descargar. Porque lo quitaron de la web, lo quitaron. Porque se dieron cuenta que había sido completamente abierto el mensaje al mundo. Y inmediatamente el Papa brincó, los canales CNN, todas las cadenas, los cristianos por todo el mundo, dijeron, aquí están diciéndonos un mensaje muy evidente. Siguiente. Y ella cantó al final, desde ese lugar, que ya aquí ya están los olímpicos, ella cantó desde su trono, con sus alitas rosadas, cantó La Cabaretera, mientras pasaban todas las delegaciones atrás de Caronte para el Hades, a su reino. Siguiente. Y ahí van pasando cada delegación, Estados Unidos, Colombia, Canadá, todas pasaban debajo de la mesa, todas iban entrando, saludando, y cada una de esas representa pues su país, su nacionalidad, ¿no? Su nación, representa su nación. Muy bien, ese es el mensaje que nos dejaron los olímpicos esta semana. Ok, retornamos a la Biblia. Usted va a decir, no, el pastor está loco, se está inventando. No, yo quiero mostrarle lo que pasó por la televisión, por las redes sociales, y que no estamos hablando de cosas que no han sucedido. Ahora, cuando vamos a las escrituras, este primer caballo, el blanco, ¿quién es? Es el anticristo. El caballo blanco es el anticristo, es el que aparece primero. Ahora, cuando vemos la Biblia, por ejemplo, el libro de Tesalonicenses nos habla justamente del anticristo, que él viene cuando se encuentra activa la apostasía. En el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses dice, Segunda de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, o sea que habrán espíritus malos que van a decir lo contrario, ni por palabra, o sea van a haber escritos como si fueran de los apóstoles, que van a ser falsos, ni por carta como si fuera nuestra, dice el apóstol. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del anticristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía?
Es lo que hoy en día están predicando muchas iglesias, que predican que usted puede ser salvo a través de obras, y hacen que usted suba de rodillas por un cerro. Eso es apóstata, eso está contra la Biblia y contra Dios. Eso es falso. Nadie es salvo por obras. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Hoy en día hay gente, la iglesia, por ejemplo, mundial, predica algo apóstata. Cuando usted lee 1 Timoteo 4, 1 Timoteo 4, allá habla de la predicción de la apostasía. 1 Timoteo 4 dice, el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas, ¿de qué? De demonios. O sea, está hablando de las iglesias predicando cosas demoníacas. No es que uno se lo está inventando, es que el texto dice eso. Por la hipocresía de gente mentirosa que va a tener cauterizada la conciencia, van a prohibir casarse. ¿Y qué iglesia hace eso? La Iglesia Católica. Le ordena a todos sus ministros que sean célibes. Por eso cuando usted entra a internet, comienza a sumar los casos de pedofilia católica, usted encuentra más de 100,000 casos de violación en juzgados legales. Usted encuentra en Australia, en Francia, en Chile, en Colombia, en Perú, obispos, arzobispos, religiosos por casos de pedofilia, por miles. 100,000 casos hay judicializados, que hasta el Papa ha pedido perdón por eso. Salió a pedir perdón públicamente. Y cuando quiso publicarlo, Ratzinger lo callaron y lo cambiaron sin que se muriera. Es la única época de la historia en que tenemos 2 papas vivos. Pero no estamos hablando de algo que el mundo no lo sepa. Entonces aquí dice que tendrán que utilizar la conciencia, y esos son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso se llama apostasía. También dice que otros van a mandar a abstenerse de alimentos, que se abstengan de alimentos. ¿Qué iglesia prohíbe algunos alimentos? Los adventistas. Dice que usted no puede comer tacacho, que usted no puede comer toa, no puede comer frijolitos con chancho, con cerdo, ni chorizo. ¿Por qué? Porque mandan que usted se abstenga de alimentos. Y aquí dice que eso es algo, doctrina de ¿qué? De demonios. Ahora, dice que van a mandar que se abstenga de alimentos que Dios creó. ¿Para qué? Para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay de desecharse, si usted lo toma en acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que no se preocupe, hermano, ore por su tacachito. Entonces, eso se llama apostasía. Este inicuo hijo de perdición, que está en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, allá dicen que no se va a manifestar sin que antes venga la apostasía, y estamos en días de apostasía. Usted ve gente en la internet haciendo un montón de payasadas, evangélicos haciendo un montón de ridiculeces, menoscabando la vida espiritual de una iglesia santa del Señor. Pastores pidiendo plata para comprarse un jet, un avión, un último modelo, enseñando a la iglesia que pacte con Dios y un montón de cosas, que el pacto es Cristo. El pacto no es un billete. Tú estás hablando un montón de cosas que Hebreos dice que ni siquiera el primer pacto fue hecho sin sangre. Todos los pactos son con sangre. Así que usted no puede hacer un pacto con un billete, ni con un cheque. No se puede hacer eso. Eso se llama apostatar, apostasía. ¿Y eso lo hace quién? La iglesia apóstata, que es la iglesia tibia. Cristo dice que la iglesia tibia se llama Odisea. En Apocalipsis capítulo 3, Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, en el versículo 14, Jesús dice, mándele un mensaje, dice Cristo a Juan, que escriba un mensaje ¿para quién? Para la Odisea. Apocalipsis 3, verso 14. Le dice, escribe a la gente de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso es Cristo. Jesús le dice a esos apóstatas tibios, yo conozco tus obras. A esa iglesia, a esa gente, le dice, tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Saldrá el cuerpo de Cristo. Porque esa iglesia que predica diciendo, yo soy rico. Y ustedes predicadores que predican y tiran dinero en el piso y ellos pasan por encima de los dólares, predicando la bendición. Esa es la predica hoy en día en muchos lugares. Y aquí dice que la iglesia apóstata dice, yo soy rico.
Esa es la doctrina que ellos predican. Dicen, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Cristo le dice a esos hermanitos, ¿no sabes que eres desventurado, pobre, ciego, miserable y desnudo? Si yo le digo miserable a un hermano, se va a molestar. Pero aquí dice que Cristo les llama a ellos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Por tanto, Cristo dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Esas vestiduras blancas en la Biblia son las buenas obras de un cristiano. Y no es que yo lo esté inventando. Es que en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 19:7, dice que las vestiduras son las buenas obras que usted hace cuando es un buen cristiano. Apocalipsis 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero en el cielo y su esposa se ha preparado. Y a ella, la novia, la iglesia, se le ha concedido que se vista ¿de qué? Lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas. Usted se viste espiritualmente para el cielo con sus obras justas. Por eso el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que te vistas con lino fino, con vestiduras blancas para vestirte. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Y que no se descubra la vergüenza tuya de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Esa iglesia, le dice el Señor, sean celosos y arrepiéntanse. Que es una iglesia celosa, lo que la iglesia mundana le llama fanáticos, extremistas. A ellos son los celosos. He aquí, dice el Señor, versículo 20, vengo pronto, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Jesús dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús toca la puerta. ¿Qué significa? Que la puerta se abre de adentro para afuera. Jesús no entra a la fuerza, no. Toca la puerta y quien tiene que abrir la puerta de su corazón es usted. Él no irrumpe de esa manera. Ahora, cuando se habla del anticristo en las escrituras, el libro de Daniel habla del anticristo y dice que será encarnado en un rey o en un presidente no grande sino pequeño. Y en el capítulo 7 de Daniel, allí se habla del anticristo o el mismo caballo blanco. Es el mismo, el primer sello. En la visión que tiene Nabucodonosor de Daniel capítulo 2, cuando él ve una estatua, para Daniel, en el capítulo de la visión que él ve, la estatua, capítulo 2 de Daniel, él ve una estatua y lo que interpreta Daniel cuando ve lo que significa la estatua, dice Daniel que la cabeza de la estatua, en el capítulo 2, versículo 32, la cabeza de la estatua, dice que la estatua era de oro fino, sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, parte en hierro, parte en barro cocido. Entonces, él dice, lo que dice Daniel, es que la cabeza de la estatua es Babilonia. Está en el versículo 37. Tú, rey de reyes, rey, porque Dios, el Dios del cielo, te ha dado este reino. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, los ha entregado en tu mano. Y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esta cabeza. Entonces, Daniel le dice al rey, tú eres la cabeza de oro. Cuando Daniel observa el sueño de Nabucodonosor, la cabeza es Babilonia, el pecho es Medo-Persa, el vientre es Grecia, las piernas son Roma y los pies es una mezcla de países con Roma. Pero cuando Daniel tiene la visión, él, de la misma visión que tuvo Nabucodonosor, está en el capítulo 7 de Daniel. Y los mismos reinos son bestias. Él ve 4 bestias grandes que suben del mar. Una de esas bestias que ve Daniel es el anticristo. Él ve una de esas bestias que es el anticristo. Pero inicialmente las 4 bestias también las ve como reinos. Ve a Babilonia, ve a Medo-Persa, ve a Grecia y ve a Roma. A Babilonia en el capítulo 7, él lo ve como un león, capítulo 7, versículo 4.
La primera bestia era como un león. Tenía alas de águila. La primera bestia era como un león. La segunda bestia en el versículo dice un oso, versículo 5. La tercera bestia en el versículo 6 es un leopardo y tiene también alas. Él ve las bestias, ve 4 bestias, la otra última que es el anticristo, en el versículo 7 es espantosa y terrible, es el anticristo. Esa bestia terrible es el anticristo. Ahora, ya también, hermana, está el video naranja. Ya la ONU nos dijo que el anticristo está listo, hace 2 años. Les he contado que en la fiesta de los muertos en México se hicieron unos símbolos llamados los alebrijes y justamente la ONU compró una de esas figuras y la han puesto en Estados Unidos en la calle Rockefeller a frente de la ONU. Y estos alebrijes, allí dice en la figura que este alebrije es el guardián de la paz y la seguridad del mundo. Vaya al libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Mira lo que dice acá, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y las sazones, las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, dice Pablo. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y que cuando digan paz y seguridad, y la estatua dice guardián de la paz y la seguridad mundial, entonces esto está en la Biblia, hermanos. Vendrá destrucción y muerte repentina. Lo que nos están diciendo en palabras grandes, gigantes, es que el anticristo ya está listo. Y han puesto ese alebrije, esa figura, que es un dragón, con alas. Y cuando usted investiga un poquito más, descubre que ese dragón tiene cabeza de león, igual que Babilonia. Tiene patas de oso, igual que Medo-Persa. Es un jaguar, igual que Grecia, un leopardo. Y tiene alas de la bestia anticristo. Y es un dragón que tiene cola con una esquina como una flecha, con dragón, que es Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13. ¿Quién es el dragón? Es Apocalipsis 12, que es la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. El dragón es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12, versículo 9. Entonces, la ONU nos muestra el alebrije de las bestias. Y las Olimpiadas de Francia nos muestran el primer caballo. A ver, ¿no sospecha usted algo? Te pregunto, ¿no sospecha algo usted? ¿O nada? ¿No es con usted? ¿No es con la iglesia? ¿No es con el cristiano? ¿Usted qué piensa? ¿No pasa nada? Bueno, hasta el mundo se da cuenta. Hasta el inconverso se da cuenta que ahí pasa algo. Ahora, otra cosa interesante, ya voy a terminar, es que Daniel, cuando habla de este cuerno pequeño, dice el capítulo 7, que va a perseguir a los santos, a los creyentes, a Israel. En el capítulo 7, cuando habla de las 4 grandes bestias, en el versículo 17, la última, recuerda que es el anticristo, en el versículo 21, 7:21 de Daniel dice, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Por eso dice que se le da un arco, y el arco es símbolo, según la Biblia, de los malos, de maldad. Apunte las citas. Salmo 11:2. Los que usan arcos son los malos. Salmo 37:14. El que usa arcos son los malos. Salmo 46:9. El que usa arcos son los malos. Salmo 58:7. El que usa arcos son los malos. Jeremías 49:35. El que usa arcos son los malos. El caballo blanco que viene para la segunda venida es Jesucristo. Por eso también viene en caballo blanco él, porque es el anticristo. ¿Cuándo viene Cristo en caballo blanco? Está al final, también en Apocalipsis. Usted mira allá en el capítulo 19 de Apocalipsis, después de las bodas del Cordero, porque las bodas del Cordero son en el capítulo 19, versículo 7, son las bodas del Cordero. Pero en el versículo 13, venimos de las bodas del Cordero, 19:13.
Y dice el texto que el Señor está vestido con una ropa teñida en sangre. Es el símbolo de la redención. Y su nombre es ¿qué? El Verbo de Dios, que es Juan 1:1. Usted sabe de memoria Juan 1:1, ¿cierto? En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Luego dice que ese Verbo se hizo carne, que es Cristo. Entonces el Verbo de Dios viene montado en un caballo blanco, pero en el cielo, no en las Olimpiadas. Y viene con ejércitos celestiales. ¿Vestido de qué? De lino finísimo, que representa que viene la Santa Cena, de las bodas del Cordero en el cielo. Lino finísimo, blanco y limpio. Y le seguían otros más en caballos blancos. ¿Quiénes lo seguían? Los santos. O sea, usted y yo, se supone que usted va a ir a las bodas del Cordero. Bueno, yo sé que no todos van a ir. Algunos no dijeron nada. Yo sé que no van a ir todos, porque están chuecos. O pueden ser los hermanos de la Odisea también. Esos no van a ir a la boda del Cordero, porque son tibios. Algunos están bien serios ahí. No se moleste. Los que van a la boda del Cordero son los santos, no los tibios. Y qué bueno que justo hoy tuvimos Santa Cena. Qué bueno. Porque es nuestro único termómetro en la iglesia para saber bíblicamente quiénes tienen parte con Cristo. No hay más. Porque uno tiene en la iglesia, toda la gente viene bien guapos, bien vestidos, bien peinados, perfumaditos, todos somos santos. Pero en el momento de mirar nuestra conciencia y tomar la Santa Cena, yo mismo en la iglesia, por ejemplo en Lima, se reúnen allá 80, 90, 100 personas y pasan al frente 12. Aquí también habían 8, 10. Entonces uno se pone a pensar como pastor, y ahora, si vienen bastantes, si apenas toman 8, 10, ¿qué pacho? Entonces eso fuerza al cristiano a que tiene que casarse, se case, tiene que bautizarse, se bautice, si está en fornicación, se aparte fornicación, si está en adulterio, pues se aparte el adulterio, si andan en malos pasos, pues se ordene para que tome la Santa Cena. Amén. Pero no se vaya a molestar. Es parte de nuestro ministerio llamar a los hermanos a que anden bien con el Señor para que participen de la Santa Cena. Porque Jesús dijo que el que no toma cena con Él, no tiene parte con Él en el cielo. Y en la boda del Cordero, en el capítulo 19, cuando salgamos de ahí, vendremos con Cristo. Y el capítulo 19, versículo 14, dice que vendremos siendo parte del ejército celestial, montados en caballo. ¿Sabe montar a caballo usted? Va a aprender allá en el cielo, tranquilo. Va a venir en caballo blanco, en la segunda venida de Cristo. Mientras estamos en la cena, el anticristo hará fiesta con los hermanitos de la Odisea, que se van a quedar aquí abajo. Y esos hermanitos de la Odisea van a ver esto. Vaya al capítulo 8, en el versículo 23 dice que al final del reinado de los reyes, cuando los transgresores lleguen al colmo, se va a levantar este rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Daniel 8:23. Daniel 8:23. Repito, al final del reinado de esos reyes, cuando los transgresores llegan al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Eso nos va a hablar de los extraterrestres, nos va a hablar de las pirámides de Egipto, de Stonehenge, nos va a hablar de diferentes lugares que son enigmas para el ser humano. Aquí dice que va a ser entendido en enigmas. Y su poder se va a fortalecer, mas no con fuerza propia. ¿Por qué? Porque será por el diablo. Y va a causar grandes ruinas. Pero él va a prosperar. Pero va a ser de manera arbitraria. Y va a destruir a los fuertes del pueblo, los santos. O sea, él va a perseguir a los 144,000 sellados de Israel. Va a perseguir a Israel y va a perseguir a la iglesia. Eso va a ser el anticristo. Ahora, después de 3 años y medio de gran tribulación, el capítulo 9 de Apocalipsis, en el versículo 27, dice que por esa semana él va a confirmar el pacto de paz. Daniel 9:27. Va a confirmar el pacto, y a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo que se va a construir en Jerusalén. Jerusalén ya es capital de Israel.
Esa era la señal más grande que necesitábamos tener. Primero, que Israel sea nación. Ya en el 48 es nación. Israel. La segunda señal grande era que fuera capital de Jerusalén. Ya Jerusalén, Donald Trump la nombró capital a Jerusalén. Y ahora Donald Trump va por su segundo gobierno y se cree que él va a levantar el tercer templo con Israel. Y aquí dice, cuando el templo esté levantado, entonces allí estará el desolador y va a hacer que la ofrenda a los 3 años se detenga. Y después para la ofrenda, dice que habrá muchedumbre de abominaciones y vendrá otra vez el desolador, que es el anticristo, hasta que se consuma lo que está determinado con este desolador. Ahora, una característica del desolador, dice en el capítulo de Daniel, capítulo 11, versículo 32, que él va a hacer con lisonjas, va a seducir al pueblo y va a seducir a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se va a esforzar y va a actuar. Esos son los 144,000. Y en el versículo 36 de este mismo capítulo, Daniel capítulo 11, versículo 36, dice que ese rey, que es el anticristo, hará su voluntad. Se va a ensorbecer y se va a engrandecer sobre todo Dios con D chiquita. Y contra el Dios de los dioses va a hablar maravillas. Y prosperará. Por eso dice que traerá abundancia. Hasta que sea consumada la ira de Dios, porque van a haber en esos 7 años 28 juicios. Porque lo determinado se va a cumplir. Y del Dios de sus padres, o sea, va a ser hijo de creyentes, no va a hacer caso, ni del amor de las mujeres. Por eso creen que el anticristo va a ser homosexual. Y va a compartir la agenda que de ya no están anunciando. Y que es forzada a las malas. Entonces dice el verso 37, que no hará caso del Dios de sus padres, no hará caso del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Así que, mis amados, yo le digo a ustedes ahora para finalizar, que el único que tiene el poder para sacarlo a usted y que usted no vaya a condenación, no vaya al infierno, no vaya al Hades, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, que tiene las llaves de la muerte y del Hades, se llama Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Pero las naciones van a seguir al anticristo. Las naciones van a seguir al anticristo. Y es lo que nos han mostrado en los Juegos Olímpicos, que todas las naciones van a seguir al anticristo. Todas van a seguir al anticristo. Usted debe salir de esa situación. Usted debe salir de ahí. Cuando el Señor, por ejemplo, habla de la gran ramera, que está en Apocalipsis 17, y dice que esa religión está vestida, capítulo 17, versículo 4, esa religión está vestida de color púrpura. ¿Cuál es el color púrpura? El morado, el violeta. Está vestida de púrpura y de color rojo escarlata, rojo sangre. Esa religión, que es la católica, está adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Curiosamente, el trono del Papa tiene 666 perlas. Está adornada de perlas. Tiene en la mano un cáliz de oro. Apocalipsis 17, versículo 4. Es la única religión del mundo que en sus ceremonias tiene culto con un cáliz de oro. Esto no es de oro, hermanos. Es una cerámica que vale 4 soles. Pero en esos lugares ustedes los altares recubiertos de oro. Y la custodia que levantan es de oro. Y el cáliz donde sirven es de oro. Por eso hay gente que entra a robar en esos lugares, porque es de oro. Si entran a robar, se dan cuenta, nos dejan una ofrenda. Pero esos lugares tienen elementos de oro, incrustaciones con piedras preciosas. Y aquí está diciendo el Señor Jesucristo a través del Apocalipsis que esa bestia que ve Juan, que es una bestia, que una ramera, una prostituta montada sobre una bestia roja, esta mujer está vestida de púrpura, de escarlata, de oro, piedras preciosas, de perlas, tiene en su mano un cáliz,
lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación. En la frente esta figura de ramera lleva un nombre: Babilonia la Grande, la madre de las rameras de la tierra y de todas las abominaciones de la tierra. Y esa religión, dice el versículo 6, Juan dice: vi a esa mujer que estaba borracha, estaba ebria de la sangre de los justos, de la sangre de los santos. O sea, esta religión ha matado a miles de creyentes. Pero usted va a la historia, usted si lee un poquito se va a dar cuenta de esto. Usted lee que en la época de la Inquisición murieron más de 6 millones, más de 10, perdón, eso fue Hitler. No, la Inquisición mató más de 10 millones, pero Hitler mató 6 millones de judíos. La Inquisición mató mucho más, y el reinado papal duró 10 siglos. 10 siglos duró el reinado papal. 10 siglos duró, matando gente. Por eso dice que ve esta región ebria de la sangre de los santos. Duró desde que se estableció como iglesia del Estado en el 590 hasta 1517 con la Reforma. Fueron 10 siglos. Entonces usted lee un poquito, se da cuenta que esa religión es la que se viste de púrpura, de escarlata, que tiene cáliz de oro y está ebria de la sangre de los santos. Cuando Juan preguntó por esa mujer, que era esa mujer, entonces lo que le dice la voz a Juan, dice que en el capítulo 18, 4, ¿qué dice? Oí la voz que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Cuando les mostré que el anticristo va sobre las aguas, en el río, visto en las Olimpiadas esta semana pasada, aquí dice que esas muchas aguas, el capítulo 17, donde se sienta la ramera, que es la bestia, dice en el versículo 17, 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Eso tienen un mismo propósito, entregar su poder y autoridad a la bestia. Dice: van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los va a vencer, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Y me dijo: las muchas aguas donde se sienta la ramera son pueblos, son muchedumbres, son naciones y son lenguas. Por eso no es al azar que el caballo pasa sobre muchas aguas. Tiene un símbolo bíblico. Son pueblos, muchedumbres, lenguas, razas. Y este caballo va guiando a las naciones, a cada delegación, y la lleva ¿a dónde? Al Hades. Está bien claro, ¿verdad? Entonces le hago una pregunta: ¿no le dice nada a usted todo esto? Yo estaría preocupado si estoy mal con Dios. Muy preocupado. Porque eso es un tema muy en serio. Muy serio, muy serio. Lo hemos predicado por años. Y hoy en día, lo que dicen los textos bíblicos lo estamos viendo en las noticias. Están las noticias. Y eso habla de que no hemos creído en vano. Y si usted está bien con el Señor, cuando ve eso, se alegra, se goza, porque la Biblia dice que su salvación se acerca. El momento de su redención se acerca. Llega el momento del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Va a llegar el momento en que hay gente que va a desaparecer. Y aparecerá esta figura política, el anticristo. Ya la ONU nos dijo que ahí está. Las Olimpiadas esta semana nos dijeron: ahí está. Y esta es la función, el propósito de él: llevar las naciones al Hades. Porque ahí van a estar todos los condenados. Y del Hades solamente saldrán una sola vez, según lo dice Apocalipsis capítulo 20. Allá dice en Apocalipsis 20, en el versículo 11, que saldrán para el juicio eterno. Del infierno
para luego ir al lago de fuego y azufre, que es un lugar más grande que el infierno. Apocalipsis capítulo 20 dice, Juan dice, con esto termino, Juan dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Por eso dice que cielo y tierra pasarán, la tierra se va a terminar, su chakra ya no va a estar, el mundo va a acabarse, cielo y tierra pasarán. Dice, no había ningún lugar para el cielo y la tierra, y vi los muertos, dice Juan, los grandes, los pequeños, de pie ante Dios. Cuando habla de los grandes y pequeños, habla de los faraones, de los reyes, de pie ante Dios. Y vi los libros abiertos, cada libro fue abierto, cada persona tiene un libro con sus obras, según Colosenses. Son actas que nos acusan o nos defienden, son cosas legales ante Dios. Los libros fueron abiertos, y hubo otro libro abierto llamado el libro de la vida, y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo lo que usted hace, aunque apague la luz, se escribe en un libro. Dice el versículo 13, escuche, y el mar entregó los muertos que iban en él, y la muerte y el Hades. Aquí está otra vez el Hades. El Hades entregó los muertos que iban en él. En la cultura griega, Caronte lleva a la gente al Hades, que es el barquero del río, lo que mostró las Olimpiadas. Que ese caballo, anticristo, llevaba a cada nación al Hades. Y aquí está diciendo que cuando el juicio final se dé, la gente que está en el Hades ya muerta, saldrán los muertos de aquel lugar, en el versículo 13, solo para hacer juicio, no son para ser perdonados. Van a ser enjuiciados por lo que hicieron, por cada uno de sus pecados: fornicación, adulterio, idolatría, laxivia, concupiscencias. Todos sus pecados van a estar escritos. Y luego dice, la muerte y el Hades, el lugar del infierno, serán lanzados a un lugar más grande, llamado el lago de fuego y azufre, llamado en la Biblia la segunda muerte, o sea, la muerte eterna, que es la separación de Dios por los siglos de los siglos. Y allá estará el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, será lanzado, dice el versículo 15, ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces no es que a uno se le ocurre esas cosas, no, es que la Biblia lo dice. El llamado que es para los que no están ordenados delante del Señor, se reconcilien con Dios, se arrepientan, pidan perdón al Señor y comiencen ahora a caminar en buenas obras delante de Dios. Que usted diariamente pueda orar, pueda leer la Biblia, pueda congregarse, pueda perdonar si alguien le ha ofendido, o si usted ha ofendido a alguien, usted pida perdón. Como dice el Padre nuestro, perdóname así como yo también perdono. Que usted pueda ponerse a cuentas con Dios, porque el tiempo ha llegado. Amén. La Biblia dice, basta ya el tiempo pasado para haber agradado a los paganos. Llegó la hora de que usted y yo busquemos al Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Por favor, póngase en pie un momentito. Vamos a terminar ya. Yo sé que hoy hemos pasado unos minutitos del tiempo, pero es que el tema era necesario hacerlo. Vamos a orar. Si usted desea reconciliarse con el Señor, en este momento puede hacerlo. Si usted desea pedirle perdón a Dios, en este momento es para eso. Cierre un momento sus ojos y haga conmigo esta oración. Hágala de todo corazón y pídale a Dios que tenga misericordia de usted. Oremos al Señor. Diga conmigo esta palabra. Diga, Señor Jesucristo. Diga, te doy gracias por tu santa palabra. Diga, Señor, hoy te pido perdón. Diga, te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta este momento. Diga, Señor, me cubro con la sangre de Cristo.
Reconozco a Jesucristo como mi Dios y mi Salvador. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Y te pido, Padre, diga, que coloques mi nombre en el libro de la vida, Señor. Escribe mi nombre allí, Señor, y nunca lo borres. Hoy te entrego todo mi corazón, toda mi alma y todo mi espíritu, en el nombre de Jesús. Diga, Señor, pon en mi vida el Espíritu Santo para serte fiel hasta el final. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Quiero orar por tu vida. Padre, te doy gracias en esta hora por esta palabra que hemos compartido hoy, Señor. Estamos viendo, Señor, delante de nuestros propios ojos la profecía bíblica cumplida. Por la televisión, por los medios sociales, por las redes, Señor. Te doy gracias, Señor, porque esta generación tiene la promesa que tú nos hiciste, Señor, a aquellos que predicamos la palabra, que somos fieles, que buscamos tu rostro. A los que vivimos en santidad, tú nos prometiste, Señor, que cuando guardamos la palabra de tu paciencia, en Apocalipsis 3:10, tú también nos vas a guardar de la hora de esa prueba, que es la gran tribulación, que va a venir sobre el mundo entero y que va a probar a toda la gente en la tierra. Tú nos vas a librar, Señor. Oramos que tú bendigas cada persona que escucha este mensaje hoy, que puedan compartirlo con sus familias, con sus amigos, y que tú nos des a cada uno de nosotros el perdón de pecados, salvación eterna, Señor, contigo. Ayúdanos a ser fieles en nuestro diario caminar, Señor. Ponemos en tu mano nuestra vida y suplicamos tu bendición sobre nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús.